Buenas, ¿cómo, cómo están? Bien, usted, ingeniero. Bien, bien. ¿Ya puedo corregir algunos parciales? No, O, todavía no. ah, No, los reservamos para el fin de semana. Así que bueno, recién la igual semana que viene. le pregunto, ¿hay recuperatorio, verdad? El lunes les avisamos, Bueno, bueno, pero esperemos que no hagan uso del recuperatorio. Lo que sí acordamos con el ingeniero Gómez es que el recuperatorio va a ser fuera de los horarios de clase usuales, ¿sí? bueno, Para no... Obviamente nos vamos a poner de acuerdo con los que recupera, sí. ¿sí? Sí, porque la verdad yo creo que me fue mal por cómo estaban los datos, digamos, a mí me resultó distinto a los trabajos prácticos que hicimos. Y al Ujú. principio me mareé un poco y después me di cuenta que usé mal los datos. Así que capaz en el recuperatorio tenga que ir. Bien. No, no te preocupes, veamos los resultados. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Súper. Bueno, hoy vamos a empezar con la serie número 3. Este, bueno, no sé si recibieron la guía número 3. Yo por las dudas se las mandé por WhatsApp, pero creo que el ingeniero se los mandó por correo. O en todo caso, Pablo, vos que tenés los correos de los chicos, mandale. Si alguien te pide, en realidad está en el WhatsApp. Sí, sí, vengo haciendo eso, pero el ingeniero nos mandó. ¿Tenías el 3? No, no me lo mandó por correo. Ah, bueno. En todo caso, bueno, está en el WhatsApp ahora, Sí, así que lo pueden bajar de ahí. Si bien hoy vamos a empezar, tal vez no lleguemos a hacer uso de la guía todavía hoy. Como escucharán, mi nene está jugando a la PlayStation. Se debe escuchar los gritos. Bueno, esperamos unos segundos más y comenzamos. Buenas tardes. buenas tardes, Gonzalo. Buenas. Bueno, ¿cómo le fue en general? Aparte de Augusto Valenzuela que comentó que le resultó complicado los datos. El resto, si quiere comentar mientras esperamos que se unan el resto. En mi opinión, bueno, en mi experiencia, digamos, también fue, por así decirlo, medio desorganizada la forma en que nos dieron los datos, pero el Ajá. problema a la hora de de la resolución estaba bastante sencillo, digamos, una vez resuelto el problema. Pero en ese momento Pasa que pasa parecía que un formato diferente al que veníamos haciendo en los exactamente. ejercicios de la guía, por eso al principio costaba entender y una vez que se entendía ahí sí se podía hacer. Bueno, pero eso también es aprendizaje. Nosotros vamos a ir a trabajar en una empresa y nosotros estamos acostumbrados de una manera y nos cambian el esquema y decimos, ah, no, así no aprendimos. O sea, por supuesto que hay un tiempo de adaptación, uno tiene que mirar, ver lo conceptual, lo mismo que en la serie de hoy, que vamos a empezar hoy.
es bastante conceptual primero. Si bien hay mucho de uso matemático, sobre todo herramientas fasoriales y vectoriales, el tema de signos puede dificultar un poco los cálculos, pero está bueno entender el concepto de la... Entonces yo por ahí, antes de entrar a hacer cálculo, que son cuestiones mecanizadas, digamos, yo por lo menos cuando la cursé, es repetitivo, eh, está, está por tipos de problemas, digamos, o sea, una vez que uno sabe en dónde lo enmarca o dónde lo encuadra, el procedimiento es el mismo. Y si bien uno puede cometer errores de cálculos, es, es interesante saber el concepto, es más importante el concepto. Bueno, vamos a comenzar. Les doy la bienvenida. A partir de hoy y un par de clases las voy a dictar yo. La serie 3, la serie 4. La serie 5 la va a dar una ingeniera porque es el cálculo de fundaciones, cálculo mecánico de estructura. Bueno, conmigo hoy vamos a ver lo que se llama regulación y voy a compartir pantalla, digamos, para enmarcar esta clase y voy a hacer uso de un poco de teoría. No sé bien hasta dónde habrán llegado en lo que es estrictamente teoría. Si bien hacemos uso, a lo que voy es, vamos a repasar, en ese sentido no se preocupen y si tienen dudas, por supuesto que me paran y consultan. Si se me traba es porque estoy escuchándolos, en realidad me escucho a mí, ahora voy a sacarme, entonces como que se me mezcla. Y tengo dos pantallas porque una me permite ver lo que ustedes ven, ¿sí? Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo del parcial? Hablen porque yo no los veo, digamos, o sea, no los veo a todos. Buenas noches, perdón, yo recién ingresé, no sé de qué hablaron del parcial. No, ¿qué les pareció? ¿Cómo anduvieron? Sí manifestaron la incomodidad de cómo se mostraron los datos, pero bueno, también sostenían que una vez que pasado ese choque inicial y uno entendía el problema, no era complicado. Estaba dado de una forma distinta a lo que venían dando hasta ahora. Y ahora le va a pasar lo mismo. Nosotros vamos a dar una forma y quiero que no se queden con eso, porque van a ver este material, qué sé yo, en algún libro y va a estar dado de distinta manera. Bien, empiezo, somos 18 menos 2 menos 3 Pablo, yo, 15. Sí, está bien, pensamos nomás. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a hacer uso de compartir una ventana y ahí estaremos entrando. Ahí está. Bueno, hoy vamos a empezar el trabajo práctico número 3. Fíjense que las distintas series, bueno, en realidad entre la primera y la segunda no es que estaban muy alineados, porque si bien hay un proceso, no se usaban los mismos datos. En cambio, a partir de las 3 de esta serie, está en relación a los cálculos hechos en la serie número 2, ¿sí? Básicamente en la serie 2 que hicieron determinación de los parámetros eléctricos de una línea de media tensión equilibrada. Siempre que hablamos, acuérdense que es equilibrada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? La regulación, que es un concepto muy importante. Ahora lo voy a explicar, o sea, preparé una filmina para que me ayude. No me quiero adelantar, o sea, voy a seguir ese orden, pero insisto en esto de la importancia, porque si bien uno
Si ve lo que hicimos en la serie 2, fíjense que las soluciones al problema tenía varias alternativas. Eso se traducía a que podíamos tener distintas secciones que cumplimentaban los requisitos que nosotros poníamos, ¿no? Ahora, con la regulación es un requerimiento más, y está mal decir que es el más importante, pero por lo menos nos orienta mucho más, o nos permite ir determinando o achicando ese abanico de posibilidades, ¿sí? Y descartar, por lo menos descartar algunas que no nos van a servir. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, a partir de dado un sistema, ¿sí? Vamos a determinar tanto las tensiones, las corrientes y las potencias, tanta activa como reactiva y la aparente, ya sea en los dos extremos. Cuando hablo de extremo estoy hablando de siempre en un sistema, en una línea de transmisión, tenemos alguien que genera en un extremo, ¿sí? Y alguien que recepciona. Y para eso utilizamos tres modelos. Y estos tres modelos son modelizaciones. Y cuando hablamos de modelizaciones significa apartarnos un poco de lo que sucede en la realidad. Como todo, bueno, como habrán visto en física sobre todo, tomamos modelos, tomamos criterios que nos acercan y a partir de ese criterio básico, modelo básico, vamos agregando cosas que nos van acercando al comportamiento real, ¿sí? Bueno, los tres modelos que vamos a usar, que tienen características, entre ellas dos muy parecidas, y la primera, el circuito equivalente, es el más simple, o sea, es el que obviamente más error vamos a cometer, pero nos permite un primer acercamiento. Y después tenemos los circuitos equivalentes T y el circuito equivalente pi, que ustedes ya lo vieron esto en electrónica, pero ahora lo vamos a ver un poco más desde la mirada de la transmisión de la energía. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos básicamente en transmisión de la energía? Si bien hasta ahora estábamos diseñando, y vamos a seguir diseñando, con el tema de regulación empezamos a incluir lo que se llama la operación de línea. Es decir, empezamos a tener en cuenta qué pasa cuando esa línea está operando, está al servicio. Y sabemos que esto no es algo estático. O sea, supónganse que dimensionamos nuestra línea en 33, en 66 kilovolt o en 132. Acuérdense que estamos trabajando con parámetros eléctricos cuya forma, si bien la asemejamos, por ejemplo, tanto la tensión como la corriente en una forma senoidal, sabemos que no se da en la realidad de forma tan pura, ¿sí? Empiezan a entrar los armónicos, ese armónico que ustedes habrán estudiado en electrónica, en Electrotecnia 1, donde veían una onda senoidal perfecta, acá se empieza a distorsionar, ¿sí? Y eso trae aparejado que cuando uno dice, bueno, en la recepción, y voy a usar un ejemplo práctico, digamos, por ejemplo, en Paso de la Patria, que tenemos una línea de 33, bueno, transmitimos a Paso de la Patria en 33 kV y en 13,2. Si bien nosotros decimos que es en 33 o en 13,2, difícilmente lleguemos a eso, a esa tensión. Es decir, va fluctuando y va fluctuando también según lo que pasa con la carga. A eso, a tener en cuenta todo eso, acercarnos a lo que está pasando en la parte operativa, es lo que nos acercamos o lo que nos va a permitir esta nueva herramienta que es la regulación puntualmente, de ver cómo funciona mi sistema eléctrico, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice ahí, los parámetros eléctricos diseñados hasta ahora deben mantener las variables eléctricas en explotación, o sea, cuando está funcionando, dentro de los límites de calidad del sistema. O sea, acá, ¿qué hay dentro de ese concepto? Primero, si hablamos de límite, significa que nuestro servicio fluctúa, esto que les decía, no está llegando a 33 o en 13,2 estable, ¿sí? Va a depender de un montón de factores. Si ustedes ven cómo es bueno, Gamesa suele emitir los informes,
donde hay informes de carga diaria. En función de eso también van entrando, ustedes acuérdense del sistema eléctrico, van entrando determinados generadores para poder alimentar las distintas demandas, pero eso hace que mi sistema fluctúe. Ahora, ahí entra otra cuestión que tiene que ver con qué es la calidad del sistema. O sea, ¿hasta dónde puede fluctuar? ¿Puede fluctuar un 50%? ¿Puede fluctuar un 20%? ¿Un 10%? Y después, ¿cuál es la herramienta técnica para decir esto? ¿Cómo medimos esa variación? Entonces, si bien no es la panacea la regulación, nos va a aproximar, nos va a dar idea de estas variaciones, ¿sí? Bueno, los circuitos eléctricos, bueno, yo les decía, bueno, ¿para qué? Una pregunta muy simple, ¿para qué se estudia en la transmisión de energía? Y básicamente, en un sistema de transmisión de energía, fíjense, ahí tenemos un esquema muy simple, tenemos un generador, ¿sí? Una barra, que todo ese sistema vamos a llamar generación, una línea, ¿sí? Que me une, ¿sí? Es la transmisión, son las líneas de transmisión que nosotros estamos haciendo cálculo. Entonces, ya empiezan a aparecer estas cuestiones de potencia, o sea, potencia en la generación, fíjense, potencia aparente en la carga. Dentro de esa potencia aparente, ustedes saben, que ya lo habrán visto, y lo retomamos acá, hay una potencia activa, una potencia reactiva. La potencia activa tiene que ver con lo que hacemos uso, que es útil, y la potencia aparente tiene que ver con alimentar todos los campos inductivos y capacitivos que son necesarios, ¿sí? Y ambas energías son necesarias. Si bien siempre vamos a escuchar que la potencia activa, cuanto mayor potencia activa es mejor, y nosotros tratamos de achicar a cierto rango la potencia reactiva, es importante decirle que es necesario la potencia reactiva, porque es la energía que se mueve, que va desde el generador al receptor y vuelve. O sea, tal vez no es usada, pero vuelve y así se va retroalimentando. Bien, entonces, empiezan a aparecer otros elementos. Pero ¿en qué consiste? Básicamente lo que nosotros hacemos tiene que ver con esa transmisión. El objetivo de la línea tiene que ver con desplazar ese bloque de energía, ¿sí? De la generación a los puntos de consumo, es decir, hasta las cargas. Entonces, bueno, un poco ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Si el objetivo, por un lado, es trasladar energía de la generación a los puntos de carga, ¿cómo vamos a evaluar ese estudio? Bueno, a partir de estudiar los comportamientos tanto del voltaje y la potencia, ¿en dónde? En ambos extremos. Ambos extremos son importantes, es decir, en la carga y en la generación. Acá con esto, calculo que lo tendrían que saber, pero los traigo porque me parece que es importante para fijar un lenguaje común de algunos conceptos que nosotros vamos a necesitar para definir ahora nuestros modelos. Fíjense que decimos que un sistema es regular cuando las fases son todas iguales entre sí, ¿sí? Y es propio cuando las componentes están desfasadas al mismo ángulo, es decir, 120. Entonces, si un sistema es regular y es propio, decimos que es un sistema perfecto. Ahora, ¿cuándo un sistema es equilibrado? Cuando la suma de los componentes es igual a 0. Es decir, el sistema de tensión es igual a 0 y el sistema de corrientes es igual a 0. Por supuesto que un sistema trifásico perfecto es equilibrado. Entonces, como que si es perfecto es equilibrado, como que son sinónimos, ¿sí? Pero también aparece el concepto de desbalanceado, y eso tiene que ver cómo es la carga, porque yo puedo tener mi sistema de transmisión equilibrada, pero mi carga puede estar desbalanceada. ¿Qué decimos cuando mi sistema de carga es equilibrado? Que las cargas, es decir, las impedancias en cada una de esas fases son iguales.
Si no son iguales, por supuesto, es desequilibrado. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que nosotros necesitamos tener en cuenta a la hora de modelizar nuestra sistema de transmisión? Bueno, ahí aparecen tres requisitos. El primero, que las líneas tienen que ser perfectamente traspuestas. Esto ya lo habrán visto en teoría, que significa que cada 1/3 tenemos que cambiar del punto geométrico donde está una línea, pasarlo a la otra, ¿sí? O sea, cada punto geométrico va a pasar por los distintos puntos, o sea, van a ir rotando, ¿sí? Y se tiene que hacer cada 1/3. El otro requisito, como dijimos, el sistema de voltaje y corriente tiene que ser balanceada. Eso en cuanto a sistema, pero también es necesario que mi sistema de carga, fíjense, las cargas terminales son trifásicas, simétricas y equilibradas, ¿sí? Estas son las condiciones que nos van a permitir simplificar al máximo. Después vamos a ver qué pasa cuando esto no se cumple, pero empecemos, como dijimos hoy, o como yo mencioné al principio, empecemos por lo más simple, lo más ideal, tal vez lo más alejado de lo que sucede, pero nos permite entender conceptualmente qué es lo que entra en juego a la hora de estudiar estos comportamientos, ¿sí?, de mi sistema eléctrico. ¿Cuáles son los parámetros eléctricos que estamos estudiando? Bueno, principalmente los tres primeros: la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Después vamos a ver la conductancia de fuga, que tiene que ver con lo que lo vimos, el efecto corona. En esta etapa lo que vamos a hacer es pensar primero en estos tres parámetros y después vamos a ir agregando complejidad a los problemas. Por ahora vamos a tomar esto. Por eso era necesario tomar los problemas de la serie 2 y ahora le vamos a dar continuidad a partir de los resultados que hemos obtenido. ¿Sí? ¿Hasta acá alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Sí? Si no, hable el micrófono y me diga, profe o Inge, pare, que no, yo sigo porque tengo miedo de no alcanzar el tiempo. Bueno, los sistemas... En estos momentos están... Perdón. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en cuenta a la hora de elegir si vamos a aplicar un sistema equivalente pi, un sistema equivalente o un circuito equivalente simple? Lo que vamos a tener en cuenta tiene que ver esto que ustedes ven en pantalla. Por un lado, el tema de la longitud. Longitud es, primero, lo más importante a la hora de definir qué modelos a seguir. Y en una segunda instancia, la tensión, ¿sí? Acá, fíjense, este es un modelo. Esperen un segundo, que voy a, por las dudas que se haga muy lento. Fíjense, este es el modelo de un circuito equivalente simple, ¿sí? ¿Qué vemos? Obviamente vemos un sistema monofásico, porque eso es una de las condiciones que le habíamos puesto. Si el sistema era equilibrado, ¿sí?, podíamos trabajar en un sistema monofásico. ¿Qué es lo que vemos? Por un lado, tenemos un extremo de mi línea que es donde se genera la energía, y de ahí se tiene que transportar esa energía a la carga, que es la que llamamos receptor, ¿sí? Bueno, ¿qué figuran? ¿Qué aparece? ¿Qué vamos a tener en cuenta solamente en el sistema equivalente simple? Lo que ven, una resistencia, ¿sí?, y una reactancia inductiva. Obviamente, ¿qué pasó con la reactancia capacitiva? Se desprecia. Cuando nosotros alimentamos el extremo generador con una tensión, ¿sí?, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer una corriente que va a circular a través de mi línea y va a alimentar una tensión en el receptor. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Esto por ley de Ohm. Esta tensión, ¿sí?, va a descomponerse en una caída de tensión
que está dado por la línea, por el efecto Joule, básicamente, ¿sí? Y el resto de la tensión sí es la que va a llegar a mi receptor. Por supuesto, acá yo ya puedo ver que mi tensión en el generador siempre, en general, y ya vamos a ver un poco más adelante cómo lo que en principio decimos una cosa se puede hacer complicado, pero en principio siempre la tensión del generador es la suma de la tensión en el receptor y la caída, ¿sí? En la línea. ¿Qué es lo que pide los problemas? A ver, esperen. Si ustedes miran la serie número 3, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que nos va a pedir y que tenemos que resolver en la serie número 3? Pérdidas activas trifásicas, pérdidas reactivas trifásicas, eficiencia de la línea y por último, la regulación del voltaje. Esos son los 4 puntos que nos pide el problema. Entonces, vamos a ir resolviendo para cada uno de los ejercicios de la serie anterior, repito, las pérdidas, tanto de potencia activa como reactiva, la eficiencia de la línea y tal vez, y digo solamente tal vez, la regulación. Tal vez lo más importante, digo, es la regulación. Entonces, ¿cómo vamos a calcular para el sistema simple, para el circuito, perdón, equivalente simple, estos parámetros? Bueno, ¿qué tenemos como datos? Siempre vamos a tener como datos, y esto ya es una primera diferencia con lo que pasa en la realidad, es el voltaje en el receptor, el voltaje en la carga. En la realidad sabemos que es al revés. En realidad sabemos que cuando nosotros decimos tenemos una línea de 132, o lo que hoy yo mencionaba en Paso de la Patria, tenemos una línea de 33 kilovolt, sabemos que en Paso de la Patria no hay 33 kilovolt, ¿sí? Lo ideal sería que ahí tengamos 33 kilovolt. Obviamente, teniendo en cuenta esto que decíamos al comienzo, las pérdidas en mi línea va a hacer que en la generación haya más de 33. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Hay 33 apenas en el generador y te está llegando a Paso de la Patria 31, 32, ¿sí? Pero bueno, dicho esto, que haciendo la diferencia de lo que pasa en la realidad, sabemos que, o desde el punto de vista del diseño, tenemos que pensar que la referencia que nos va a permitir hacer los cálculos es la tensión en el receptor. Esa tensión en el receptor, fíjense que nosotros tenemos la tensión de línea, generalmente, o sea, los 33 o los 132 o los 13,2 son tensión de línea, ¿sí? ¿Y qué es la tensión de línea? Bueno, la tensión de línea ustedes saben que es la diferencia de tensión entre dos fases cualquiera, ¿sí? Ahora bien, si yo tomo la tensión de fase, es decir, la tensión de neutro a cada una de esas fases, es la que vamos a denominar, en este caso, R, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una tensión de línea de 33, tenemos una tensión de fase de 19 y pico. Una tensión de 13,2, sabemos que la tensión de fase es de 7,6, ¿sí? Y que usamos esos términos, más allá de que podemos tomar más decimales o no, pero ¿de dónde sale? Y sale de aplicar esta simple formulita, ¿no? La tensión de línea sobre raíz de 3. Insisto, esta tensión R sub T es la tensión de línea, y en este caso, por ejemplo, en el primer problema, estamos hablando de una línea de 132. ¿Sí? Entonces 132 dividido raíz de 3 me va a dar la tensión monofásica. ¿Qué pasa con la potencia? Acuérdense, como habíamos dicho que vamos a trabajar con un sistema monofásico, la potencia
de la carga que la habíamos calculado en la serie número 1, o sea, a X años, o sea, pensando que tal población va a crecer tantos años con un índice de crecimiento que ya lo habrán visto, esa potencia que calculábamos era la potencia trifásica. Como necesitamos trabajar acá con potencia monofásica, lo dividimos por 3. Y a partir de esos datos y teniendo en cuenta el factor de potencia, ¿sí? Podemos calcular la potencia reactiva, ¿sí? ¿Cómo? Multiplicando la tangente del ángulo, ¿sí? Del factor de potencia por la potencia activa. Obviamente, fíjense que si hacemos un pasaje de término, el cociente entre potencia reactiva y potencia activa nos da la tangente del ángulo del factor de potencia. Bueno, una vez que tenemos ambas potencias reactivas y activas monofásicas, ustedes saben que la suma algebraica, ¿por qué? Porque, ¿por qué digo algebraica? No, perdón, la suma geométrica. Porque ustedes saben que la potencia activa la asociamos con los números reales y la reactiva con la parte compleja, ¿sí? Bien, entonces, ¿alguien mencionó algo? Bueno, sigo. Entonces, una vez que, fíjense cómo es el recorrido. A partir de las tensiones de línea, calculamos todas las variables monofásicas. ¿Qué monofásica? Potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Todas monofásicas. ¿Sí? Bien. Seguimos un poquito más. Con eso, pues, se acuerdan también que va a tener una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Lo obtenemos a partir del cociente, teniendo en cuenta que ambos, tanto mi potencia aparente como mi tensión de fase, son números complejos, y acá es donde yo les decía, guarda que si bien esto conceptualmente ustedes ya lo saben, operativamente se va a empezar a hacer complicado porque significa trabajar y hacer cálculos con números complejos. Entonces, si bien vamos a hacer algunas simplificaciones, ya les adelanto que empiecen a ver cómo trabajar, cómo hacer operaciones de multiplicación y división. Obviamente suma, no hay problema. En este caso, ustedes saben que el cociente entre la potencia aparente y la tensión de fase, ¿sí? Me da el conjugado, eso por una cuestión geométrica, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a tener, una vez que hago el cálculo y ahora cuando entremos a la parte operativa, va a quedar más en evidencia, voy a tener que cambiar el signo de la parte imaginaria para obtener la corriente real, ¿sí? Bien, o una manera de verificar esto es, obviamente, una vez que tengo los resultados, hacer el cálculo o sea, o sumo la potencia activa y su parte, y la parte de potencia reactiva en forma conjugada, en forma compleja, perdón, voy a obtener también la potencia aparente. ¿Sí? Hasta ahora no va a ser nada nuevo. Acá viene una primera sí definición interesante, porque esto es lo que les decía, esto es lo que pide, lo nuevo que vamos a empezar a resolver en esta guía, es el cálculo de pérdidas. El cálculo de pérdida, fíjense, es la potencia activa en el generador menos la potencia activa en el receptor. Eso implica que tengamos que calcular la potencia activa en el generador. Y en forma análoga pasa con la potencia
reactiva. Fíjense que esto lo denotamos con letra minúscula, ¿sí? Como pérdidas. Y siempre son monofásicas. Estamos trabajando hoy al dividir por raíz de 3 la tensión de línea y dividir por 3 la potencia trifásica, obtenemos sus homólogos en monofásica. Y por último, no, perdón, el anteúltimo que nos pide es el rendimiento o la eficiencia, ¿sí? Y la eficiencia es, siempre, acuérdense, la eficiencia es un concepto que nos da una relación entre algo que yo considero útil y la energía total entregada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en juego? Lo útil es lo que recibe la carga. ¿Y qué es lo generado? ¿Qué es lo que nosotros le estamos entregando al sistema? Es lo que genera. Obviamente va a haber una diferencia entre la generación y mi receptor, porque algo se perdió en el camino. Entonces ese cociente me va a permitir conocer un rendimiento. Es lo que llamamos eficiencia de la línea en tanto por ciento, ¿sí? Y acá viene la regulación, ¿sí? Y la regulación, fíjense que no es, en este caso, no es más que la diferencia entre la tensión en la generación y la tensión en el receptor respecto a la tensión del receptor. Eso es lo que llamamos regulación de la tensión, siempre para un circuito simple. Esto es lo más simple que... Es más, ya les adelanto, esto no lo tomamos directamente, pero es necesario ir entendiendo el procedimiento. Bueno, y acá tenemos el diagrama fasorial. ¿Qué es lo que podemos ver del diagrama fasorial? Fíjense, nosotros partimos de una tensión de fase, B sub R, que tomamos como referencia un ángulo cero, eso no lo dije, pero lo vamos a empezar a tener en cuenta ahora cuando hagamos los cálculos con números complejos, y a partir de esa tensión y esa potencia, ¿se acuerdan? Calculábamos la corriente, o sea, calculábamos la potencia activa, después la potencia reactiva, con eso calculábamos la potencia aparente, y con la potencia aparente y la tensión de fase calculábamos la corriente que está acá. A ver, ¿qué me pueden decir qué tipo de carga es si la corriente atrasa con respecto a mi tensión? Inductiva. Inductiva, perfecto. ¿Sí? Entonces, vean que en el circuito simple la resistencia, ¿sí? Está en fase con la corriente, mientras que la reactancia inductiva, ¿sí? Está 90 grados con respecto a mi corriente. Esto, acá falta un vector, digamos. Este vector sería la tensión que cae en la línea, de modo tal que la tensión en el generador, como habíamos dicho, es la suma de la tensión en la carga más la tensión que cae por pérdida, ¿sí? ¿Lo pueden ver eso? Sí, eso es muy simple. Bien, pero acá empieza lo lindo. Esto es lo que es el núcleo de la clase de hoy. Uno de los núcleos porque está lo mismo, pero en circuito equivalente T. Ambos circuitos son similares. No es que voy a usar uno, el pi o el t. Puedo usarlo indistinto. Pero ¿qué me va a permitir a mí decir, bueno, uso cualquiera de estos dos, el pi y el t, con respecto al sistema? Pero antes de entrar a ver eso, vamos a ver qué pasa con los parámetros. Estos son los parámetros. Fíjense que aparece la resistencia, ¿sí? Aparece la reactancia inductiva y la capacitancia aparece concentrada en los extremos. O sea, hay una parte, ¿sí? Concentrada del lado del generador y otra parte del lado del receptor. ¿Sí? Estos son los parámetros eléctricos, ¿sí? De mi línea. Ahora bien, lo mismo, aplico una tensión en la generación y obviamente va a empezar a circular corrientes. Entonces, miren cómo denotamos las letras, porque esta es la parte que a mí me interesa eh, que a ustedes les quede de alguna manera o tengan idea.
Acá vamos a tener una corriente que no está dibujada, que es la corriente de generador, ¿sí? Esa corriente de generador se va a dividir, ¿sí?, en una corriente que llamamos I sub pi y una corriente I', C, que es la que va a alimentar la reactancia capacitiva del lado del generador. A su vez, esa corriente pi, ¿sí?, una vez que circula a través de la resistencia y de la reactancia inductiva, se va a nuevamente a dividir. Obviamente, una parte alimenta la reactancia capacitiva del lado receptor, y recién ahí está la corriente de carga, ¿sí? Obviamente que acá pueden pasar dos cosas. Miren lo siguiente. Y tengan en cuenta esto, ¿no? El receptor puede estar en vacío, ¿sí? O puede tomar carga. ¿Qué pasa? Cuando toma carga significa que nosotros conectamos esa corriente, perdón, mi carga, en estos extremos. Y ahí empieza a circular corriente. Si mi receptor está en vacío, esta corriente no circula. Entonces, la corriente pi, fíjense que va a ser esto, va a venir por acá, va a alimentar resistencia, reactancia inductiva y reactancia capacitiva, va a ser la misma corriente, ¿está? Si bien esto, ahora ustedes me van a decir, ¿para qué hace eso? Si a mí lo que me importa es esto, esa idea es la que necesitamos entender para el cálculo de regulación. Y tenemos las variables eléctricas, que son las que nosotros vamos a estudiar su comportamiento. ¿Se acuerdan? ¿Qué más? Tensión, potencia, obviamente factor de potencia que viene dado por el problema, y acá está faltando la potencia aparente. ¿Y qué decía? Si ustedes miran lo que yo había colocado al principio, dice de ambos extremos. O sea, no es solamente en la carga lo que me interesa, sino que me interesa que pase acá. Y eso vamos a ponerlo en pausa para más adelante, porque eso va a entrar en juego en el cálculo de la regulación. Y acuérdense que la regulación es importante para la parte operativa, para la parte para la parte de funcionamiento, ¿sí? Bien, dicho esto, ahí tenemos nuestro modelo pi, y acá tenemos las características o los parámetros que nosotros vamos a hacer uso, o el intervalo de aplicación de este modelo. ¿Cuáles son? Fíjense. Para líneas menores de 60 kilómetros, ¿sí? Acuérdense que el primer parámetro habíamos dicho que era la longitud, que nos permitía diferenciar entre los distintos modelos, era la longitud. Yo no lo dije en el anterior, pero para circuitos equivalentes simples, mi línea tiene que ser menor de 60 kilómetros, ¿sí? Y tensiones inferiores a 40 kilovoltios, ¿sí? Eso también está en teoría, lo habrán visto. Ahora, tanto para el circuito pi, que el que estamos viendo, y para el circuito T, que vamos a ver más adelante, el rango de aplicación es que esa 50 kilómetros se denota que son líneas de transmisión, que le llamamos líneas largas, y ahí sí ya empieza, este modelo ya no es funcional, o el error que cometemos es bastante grande. Entonces, insisto, nosotros esta es pregunta de final, ¿para qué, cuándo podemos aplicar un modelo pi, un modelo T? Primer punto, la longitud, ¿entre quién? Entre 60 y 250. Ahora, va a venir un libro y les va a decir, mire, el libro dice entre 40 y 300. Y bueno, ese es el manual. Ustedes saben que hay divergencia, o sea, no hay una ley que determina, ¿sí? Pero esto es lo que a ustedes les sirve de referencia. Bien,
El otro parámetro importante es el voltaje. Acá pueden ver, fíjense que hasta 40 kilovoltios, ¿sí? Es circuito equivalente simple. Entre 40 y 220 es el rango de voltaje que podemos aplicar a estos dos circuitos. Fuera de esto, vamos a líneas largas. Por esto se llama líneas medias. Pero no es líneas de media tensión, ¿no? ¿Sí? Es líneas de longitudes medias, que es donde se aplica esto. Bien. Bueno, y acá está la capacitancia, a diferencia de la simple, no se desprecia y se concentra en los extremos. La resistencia de aislación es infinita, es decir, no hay efecto corona, o sea, no hay pérdida de aislación, ¿sí? Y acá vamos a hacer el cálculo, pero si bien esta primera parte es análoga a lo que hicimos, se va a hacer más complejo. Nuevamente, tensión de línea dividido raíz de 3 me da la tensión de fase. ¿Por qué? Porque yo quiero buscar el equivalente, es un sistema monofásico. La potencia que voy a utilizar, la potencia monofásica, es la potencia trifásica dividido 3. ¿Tá? No se confundan, fíjense que en la tensión es raíz de 3, en la potencia es 3. ¿Y por qué aclaro esto? Porque en los parciales ustedes se suelen confundir, suelen poner, por ejemplo, acá raíz de 3 y está mal. O sea, lamentablemente, esto también tengo que decirlo desde el comienzo. Si ustedes ponen mal un parámetro, está todo mal el resultado, ¿se entiende? Entonces es importante, vuelvo acá a lo mismo que hoy dije y lo voy a volver y me van a volver a escuchar. ¿Qué es lo importante? Lo conceptual, ¿sí? Entonces, lo conceptual es esto, o sea, la potencia se divide, la potencia se divide por 3, la tensión de línea se divide por raíz de 3. Bueno, una vez que tengo la potencia activa monofásica, obviamente el factor de potencia nos dan, fíjense en la guía dice cuál es, creo que estamos por usar 0,9 como factor de potencia, entonces puedo sacar pi, entonces a partir de la potencia y el factor de potencia puedo calcular la potencia reactiva. Una vez que tengo la potencia reactiva y la activa que ya la calculé, calculo la reactiva. ¿Para qué es esto? Obviamente para calcular la corriente. La corriente conjugada se calcula siendo el cociente de estos dos números que son números complejos, ¿sí? Entonces esto me va a dar una parte activa, perdón, una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Bien, con eso hemos calculado la corriente. Eso siempre y cuando nuestro sistema toma carga, ¿sí? Acuérdense que la I de carga no es 0 si ponemos carga, si está tomando carga, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos la componente o la corriente que va por mi reactancia capacitiva del lado del receptor? Bueno, una vez que yo tengo la tensión en la carga, divido, ahora lo vamos a ver en el gráfico y se va a entender más, divido por mi impedancia sería, esta impedancia no tiene parte real, o sea que queda reactancia pura, capacitiva pura, ¿sí? Y obtengo la corriente. Fíjense que la corriente también va a ser una corriente que no va a tener parte real, sino va a ser todo compleja, ¿sí? Va a ser, sí, compleja. Bien, eso no se preocupen porque eso lo vamos a ver. ¿Ves? Esto es lo que les mostraba. O sea, una vez que yo tengo que calculé la tensión en el receptor, o sea, es la tensión en este nodo. ¿Sí? Lo pueden ver en el nodo acá que estoy indicando con la flechita. Entonces, esa tensión dividido la impedancia, que vuelvo a repetir, es reactancia capacitiva pura, me da esta corriente, perdón, le agregué una S. Le agregué esta corriente.
Entonces, una vez que calculo esa corriente, fíjense que la suma de estos dos, a ver, creo que lo dibujé, ahí está, qué bien. Fíjense, saqué todos los elementos para que vean. La suma de estas dos corrientes, ¿qué me va a dar? Me va a dar la corriente que hemos denominado corriente pi, ¿sí? Que esta sí va a ser compleja. O sea, esta corriente compleja que va a tener, va a ser la suma de estas dos corrientes. Bueno, ahí está. Obtenemos la corriente sumando estas dos corrientes, ¿sí? Una vez que obtengo esa corriente, fíjense, por ley de Ohm, multiplico por Z. ¿Qué es Z? Y Z es esto que habíamos puesto acá. La resistencia y la reactancia inductiva. Esto es lo que vamos a llamar Z. Por esta corriente me da la caída de tensión, ¿sí?, que sucede en el medio de mi circuito pi, ¿sí? Este es tensión sub pi. ¿Y para qué nos sirve eso? Porque tenemos que obtener, acuérdense que siempre tenemos que obtener los parámetros en el extremo receptor y en el extremo generador. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la tensión? Y la tensión se obtiene sumando. ¿Qué vamos a sumar? Fíjense, a ver si lo dibujé, ahí está. Acá pasa lo mismo. Bueno, perdón, no está dibujado, pero fíjense, la tensión en este nodo es la tensión del generador. Y esta tensión en la cual está sometido la reactancia capacitiva del generador, o sea, esta tensión es la misma para el generador que para esta reactancia. ¿A qué es igual? A la tensión en la carga, ¿sí? ¿Sí? Acuérdense que acá había dos corrientes, es la tensión en este nodo más lo que cae en la línea. Por eso acá pusimos que es la suma, bueno, y en este caso estamos viendo que la suma de la corriente en este nodo, ¿sí?, es la suma de esas dos corrientes. Y ahí obtengo la corriente en el generador. Y ya había obtenido también la tensión en el generador, sumando, como habíamos dicho, la tensión en la carga más la tensión que cae en la resistencia y en la reactancia inductiva. Entonces ya tengo tensión, tengo corrientes, ¿y qué me falta calcular? La potencia aparente. Acuérdense que acá tenemos que tener cuidado porque utilizamos el conjugado. Y acá con esto obtengo recién la potencia activa en el generador más la potencia reactiva en el generador. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué tengo que calcular esto? Porque acuérdense que tenemos que calcular pérdidas activas y reactivas monofásicas. Entonces, esta potencia G menos la potencia activa monofásica en el receptor me da la pérdida. Lo mismo con su homólogo de, creo que está calculado, acá está, ¿ven? ¿Ven? O sea, el siguiente paso es calcular las pérdidas, ¿sí? Por eso era importante calcular la potencia. Bien, y una vez que tengo calculadas ambas potencias, sigo con, perdón, ¿me escuchan bien? Sí, profe, ¿se De escucha bien? volumen, digo. Sí, Sí, ingeniero. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, gracias. Sí, se escucha bien. Sí, bien. Cada tanto se le corta un poquito, unos segundos, pero después se estabiliza. Bueno, voy a hablar despacio. Sí, voy a hablar despacio y si se corta mucho me dicen puede repetir y vuelvo a repetir. Voy a hablar más despacio, aunque parezca tonto, pero es por eso. Ténganme paciencia. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? Porque acá entramos en la parte un poquito más compleja, ¿no? Porque ya calculamos, o sea, fíjense cómo fue el mecanismo. El mecanismo es partir de la carga, de la tensión en la carga, calcular las potencias, las corrientes, y a partir de ahí, en función del modelo, en este caso modelo pi, llego a la recepción, a la generación.
Y en la generación, ¿qué es lo que me interesa? El comportamiento de los parámetros de las variables eléctricas, tensión, corriente y potencia. Hago el Profe, cálculo de sí, cuando usted pone el cálculo de las pérdidas, 1 es sí, P, que es la potencia activa del generador, menos la potencia reactiva resistida de la carga, digamos. sí, ahí ¿Perdón? está. ¿Lo ves en la pantalla? Ahí está, sí. Sí, El Q sería las pérdidas, reactivas. Eso nomás era. Era sí, 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 son reactivas. ok, ahí está, gracias, ¿Sí? profe. Ujú. Bueno, y acá va a pasar algunas cosas raras más adelante, porque fíjense, y hoy yo les pregunté cómo era la carga, y siempre estamos suponiendo una carga inductiva, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la carga es capacitiva? Guarda con esto. O sea, esto puede ser positivo, puede ser negativo, ya lo vamos a ver, pero ya les tiro así un ojito de atención acá que puede dar algunas variantes que nos puede desorientar. Bueno, cálculo de eficiencia o rendimiento, ¿sí? Es la potencia útil, la que yo utilizo en la carga, y la potencia activa que tiene que estar entregando mi generador, ¿sí? Obviamente el rendimiento varía entre 0 y 100. Bueno, y acá viene la regulación. Y esto sí les pido, por favor, si pueden hacer captura de pantalla. Bueno, igual yo les voy a mandar la presentación, así que ahí lo tienen, pero para no cometer errores, les voy a leer y presten mucha atención, porque en realidad es mucho más simple de lo que parece. ¿Cómo es el cálculo de regulación para un circuito equivalente? Es simple, ya lo habíamos visto, ¿no? Es la tensión en la generación menos la tensión en la carga, todo sobre la tensión en la carga. Simple, ¿sí? Todo multiplicado por 100. Bueno, miren lo que dice la regulación. La regulación de voltaje, ¿sí? En una línea de transmisión, ¿sí? Es la variación de voltaje en el extremo receptor, ¿sí? Cuando se pasa de vacío a plena carga o viceversa, o sea, estoy en carga y paso a vacío, ¿sí? Para un voltaje en el extremo emisor constante, o sea, mantengo constante el extremo emisor y un factor de potencia dado de carga. ¿Por qué? Bueno, no voy a empezar por atrás. Vamos a desmenuzar qué es lo que me dice. O dicho de otra manera, miren, acá está mucho más fácil. Y fíjense, acá lo que falta completar, porque acá es en valor absoluto. ¿Sí? Esto va, cada uno de estos va en valor absoluto. ¿Está? Bueno, ¿qué va en el numerador? En el numerador es lo que dice, es la variación de voltaje en el extremo receptor. Variación de voltaje en el extremo receptor. Esa variación, ¿cuándo? R es mi tensión cuando está a plena carga. ¿Sí? Y acá, esto lo que aparece es la tensión, ¿sí? En la carga, cuando la carga, perdón, dije mal. Es la tensión en el receptor cuando no toma carga, ¿sí? No toma carga. Es la tensión que me aparece en los bornes de la carga, pero no está conectado a la carga, ¿sí? Entonces, está en vacío mi carga, pero yo tomo esa tensión. ¿Cuándo qué? Cuando en el generador sigue manteniendo la tensión que tenía plena carga. Entonces, ¿qué significa eso? Yo tengo mi tensión en carga y supónganse que desacoplé mi carga y mido la tensión ahí. Teniendo en cuenta, y esto es un trabajo ideal, digamos, porque en realidad no pasa eso, digo ideal porque en ese momento mi generador tendría que estar generando la tensión, ¿sí? Por eso dice tensión constante del generador, ¿sí? Sobre la tensión respecto a la tensión a plena carga.
¿Qué implicancia tiene esta definición? Y ahora la vamos a ver. Entonces, esto es lo que yo les decía. Si yo tomo carga, esta corriente, si está conectado mi carga en el receptor, esto tiene un valor, que es lo que calculamos recién, ¿sí? Ahora, si esto vale 0, la tensión en la carga, ¿sí? Estando la tensión del generador constante, o sea, no varió entre este paso, fíjense, entre esto que venía un valor, ¿sí? Porque estaba conectado. Yo desconecto, bueno, esperen, yo conecto, está conectado y esto tiene un valor. Fíjense que cuando yo hice cuando está conectado, nosotros hicimos todos los cálculos hasta recién y llegamos acá al receptor. Y calculamos la tensión, y calculamos la potencia, y calculamos la corriente, ¿sí? Que nos permitió calcular las pérdidas, ¿sí? Y la eficiencia. Entonces yo acá en el generador tengo una tensión de generador. Esa tensión la dejo constante. Pero ¿qué hago ahora? Digo que esta corriente es 0. Y si esta corriente es 0, ¿qué me cambia siempre? Y vuelvo a insistir, la tensión en el generador sigue siendo la misma que tenía, que habíamos calculado. Pero entonces, ¿qué pasa? Acá puse todos los parámetros que era como que si tuviera carga, pero como esto se hizo 0, ¿qué va a pasar? La tensión en la carga es como esto no es 0, ¿dónde voy a tomar la tensión? Entre mi neutro, ¿sí? Que es esta línea, y este nodo, que es lo que llamo BR0. Pero como esto es 0, fíjense qué pasa con la distribución de corriente manteniendo la tensión de generador constante. Miren. Esta corriente es una sola, o sea, esta es una sola rama. O sea, esta corriente se divide en la corriente que pasa en la reactancia capacitiva de generador y esta corriente que ahora al no ir para allá, al no descomponerse, es una única corriente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me va a permitir a mí calcular la tensión en la carga en vacío. ¿Sí? Estando la tensión del receptor constante. ¿Sí? Bien, entonces, ahora tenemos que calcular esta nueva tensión. ¿Y esta nueva tensión cómo la vamos a calcular? Y fíjense, bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo calculamos esta corriente? Esta corriente no es más ni menos que por ohm la tensión Vg, que es constante, que es la que ya habíamos calculado, que es la que mantenemos constante, insisto, la divido por esta impedancia compleja, porque tiene su parte real, su parte inductiva y su parte capacitiva, me permite calcular esta nueva corriente I0. Una vez que calculo I0, multiplico por esta reactancia capacitiva y me va a dar la nueva tensión de carga, perdón, digo mal, porque no es carga, porque la carga está en 0, es tensión en el receptor, ¿sí? Me va a obtener la tensión en el receptor y el 0 significa que estando en vacío, es decir, no tomando carga. Ahí está la multiplicación. Esa corriente, ¿sí? Que es I0, lo multiplico por esta impedancia, que es reactancia capacitiva pura, y me da la tensión en el receptor en vacío, manteniendo la tensión del generador constante. Y eso es lo que tomo acá como definición. Bueno, acá estaba el cálculo, o sea, acá lo había escrito, porque yo después para hacer el ejercicio vamos a ir haciendo punto por punto, y acá hice el cálculo de generación. Y mírenlo cómo nos va a quedar el diagrama fasorial. Siempre parto de mi tensión en la carga, digo mal, perdónenme, es tensión en el receptor, ¿sí?
que en este caso coincide con la carga. Entonces tenemos la tensión en el receptor, que es la que tomamos como referencia. Una I, como hoy bien dijeron, también es inductiva, ¿sí? Y acá aparece, bueno, acá aparece varias corrientes, que creo que está mal dibujada. No, está bien dibujada porque acá hay una corriente. Acuérdense que, por ejemplo, la corriente en la reactancia capacitiva del lado receptor era en ambos son puras, o sea que va a estar desfasada a 90 grados, ¿sí? En los dos. Eso a modo de dibujo, pero bueno, acá pueden verlo, que en principio es la gráfica que vamos a obtener. Bien, ahora, el otro circuito, antes de entrar a hacer cálculo, y la verdad no me interesa hoy si entramos a hacer cálculo, me interesa que, a ver, que entendamos los dos modelos y cómo vamos. Fíjense que, ¿cuál es, cuando yo hago hincapié en el cálculo, en lo conceptual, qué es lo conceptual? Que partimos del receptor y nos vamos para el generador y después del generador volvemos hacia el receptor estando sin vacío, o sea, estando en vacío para hacer el cálculo de regulación. Y en definitiva, ¿qué es lo que me está dando esta definición? ¿Qué es la regulación? Y esta regulación es lo que me está diciendo es cuánto varía. Porque no puede, ¿se acuerdan que yo les decía hoy que una cosa es el diseño y después empieza la parte operativa y en la parte operativa tenemos variaciones? ¿Cuánto podemos variar? ¿Y en función de qué? ¿Variar qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué cálculo hacemos? Es este cálculo el que hacemos, el cálculo de regulación. Y este cálculo de regulación, yo les paso y ya lo habrán visto en teoría tal vez, no puede ser más a 5%. Y los que trabajan en la DPEC o si hay pasante en la DPEC saben, todos sabemos que en la realidad nunca cumplimos. La regulación está entre un 8%. Hoy se establece un 10%, pero lo ideal es que sea menor a la regulación al 5%. ¿Qué es lo que me protege la regulación? Y que si se desconecta o estas variaciones que yo decía, porque entra, pues supóngase que entra como carga una industria, ¿sí? Que tiene una potencia interesante, entonces eso hace que varíe mi tensión hasta que entre de vuelta, hasta que se reponga y se estabilice. Eso hace que mi sistema fluctúe. Entonces yo les decía, bueno, acá estamos hablando de calidad. ¿Qué es lo que me fija la calidad del servicio? Y que no varíe 5%. ¿Qué va a pasar si varía 5%? Y ahí empieza. Que se avería las máquinas. Si yo tengo mayor a 5%, en realidad a partir de los 10 empiezo a empiezo a notar. Pero ustedes pueden verlo muchas veces, esas bajadas de tensión, ¿sí? Esos apagones que la luz se dilata. Bueno, si yo tengo una regulación mala, yo voy a querer prender, por ejemplo, el aire y no voy a prender, no va a prender, ¿sí? No va a dar la potencia, o sea, la tensión para que prenda el aire, ¿sí? No van a poder entrar los motores, ¿sí? Es distinto que esté funcionando el motor y que esté alimentado, ¿sí? Y que pasa una baja tensión y se resiente, pero sigue funcionando porque estaba funcionando, ¿sí? Y tu sistema está regulando mal, y sí está regulando mal, pero estaba funcionando. Ahora, si mi línea no regula, que es lo que nosotros decimos, no regula, y quiero meter como carga una industria, y no va a entrar, ¿sí? Por eso es importante la regulación, porque la regulación tiene que ver con la calidad del servicio. Profe, Sí, y en los valores de eficiencia, ¿en cuánto ronda? en realidad a nosotros estamos más pendientes de esto que del rendimiento. O sea, a ver, el rendimiento, fíjense, siempre le va a dar mayor al 90%.
En la mayoría de los casos le va a dar mayor al 90% y está bien. Pero aún así, que le den 85%, ¿sí? Es más probable que el dato que miremos sea la regulación y no tanto la eficiencia. ¿Está? Sí. Pero si le da Bueno. más de 90, tranquilo. En realidad acá, ¿qué es lo que van a hacer? Fíjense que, por ejemplo, para el problema 1 había dos condiciones que satisfacían, dos secciones que satisfacían las condiciones de transmisión. Bueno, ahora vamos a probar todo esto con todo este cálculo que no es tan simple, tampoco es tan complejo. Una vez que uno le agarra la mano se da cuenta que es más simple, pero es laborioso, esa es la palabra, es laborioso porque es mucho cálculo. Tenés que ir para adelante, o sea, en esta gráfica que yo le mostraba, hay que ir para adelante, después para atrás, ¿sí? Y uno puede cometer o puede estar susceptible de cometer errores. Pero para nosotros es más importante la regulación que el rendimiento. ¿Está? Eh, Ingeniero, sí, sí. le consulto. ¿Puede ser que los problemas de regulación lleven a un mayor consumo del usuario? A ver, no, explícate un poco más cómo mayor consumo. Claro, porque al disminuir la tensión en los bornes de, qué sé yo, de cualquier carga, aumenta el consumo de corriente y eso se refleja en la factura, ¿puede ser? En principio, te diría que sí, porque en realidad lo que factura a ver, lo que facturamos nosotros es energía. Y energía es la misma, o sea, si vos bajás justamente la tensión, va a haber aumento de corriente, pero ¿por qué? Porque lo que trata de mantener el sistema es la potencia. Y nosotros en la potencia, en el tiempo, es energía. Lo que vos bueno, depende también, porque la de PEC te cobra dos aspectos. La energía, ¿sí? Que es potencia por tiempo de uso, pero también te cobra la tensión, ¿sí? El uso de tensión. O sea, no es lo mismo la tensión que te estén proveyendo en 33 que en 13.2, ¿sí? Entonces, si bien el consumo, fíjate lo que pasa, vos tenés un medidor y vos en un instante dado, por ejemplo, pusiste un aire y en el momento de que vos ponés el aire en funcionamiento, generalmente el consumo de corriente se te multiplica a veces por 3, pero es un pico. Y el aparato, la medición de tu medidor no está midiendo, a menos que sea un consumidor, no es la palabra alto, no me sale ahora, un gran consumidor que sí te miden tanto la corriente como la tensión, pero vos a nivel usuario domiciliario residencial, la DPEC te mide la energía, o sea que es un tramo. ¿Qué pasa en el medio? Y va a haber compensación de carga de corriente de tensión, pero nosotros, acuérdense, nosotros facturamos energía, pero no tiene que ver con esto tiene que ver con el diseño, porque independientemente que entra o no, ¿sí? Estos cálculos, esta tensión es para o sea, esto se hace para un diseño dado. Ahora lo vamos a ver. Esa potencia que ustedes calcularon en 20 años es lo que me va a permitir hacer todo este cálculo. Independientemente de lo que pase en algún momento. Eso es lo que quiero marcarle. O sea, yo en este momento puede ser que haya una baja tensión, pero eso no implica que tu línea regule mal. ¿Está? Bien, sigamos. Entonces, ahora sí el modelo T. El modelo T es similar, pero ¿cuál es la diferencia? Fíjense que la resistencia y la reactancia inductiva se divide en parte del generador, en el área generador, en el área de receptor, y la capacitancia se encuentra concentrada. Por eso la analogía con un T, ¿sí? Y el procedimiento va a ser similar, es lo mismo, fíjense qué es lo que vamos a tener presente. Tensión, potencia y factor de potencia. Bien,
Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Acá es lo mismo, fíjense, esta corriente a veces es cero. Para el cálculo de regulación vamos a tener que hacer esto cero, pero en principio no es cero. ¿Cómo calculamos? Ah, bueno, esto lo hice bastante, no con fórmula, pero lo hice bastante gráfico para que lo vean. Fíjense, ¿cómo calcula esa corriente de carga? Y conociendo la potencia aparente y la tensión monofásica de carga en el receptor. Acuérdense que me da el conjugado. Lo único que tengo que hacer es cambiar el signo en la parte compleja. Perdón, no en la compleja, complejo es todo, en la parte imaginaria. ¿Sí? En la parte imaginaria. Listo. Una vez que tengo esa corriente, es lo que me aparece acá. Y esta es una corriente compleja que va a tener parte imaginaria y parte real. Pero fíjense, que para calcular la corriente, previamente tuve que haber calculado la potencia activa y la potencia reactiva y la tensión de fase, que ya lo vimos, lo estoy haciendo de otra manera. Pero ahora, para el cálculo de esto, en realidad tuvimos que haber calculado, a partir del dato, del factor de potencia, o sea, el phi, y la potencia trifásica. Entonces, fíjense que para calcular esto, yo tengo que partir de este cálculo. Es decir, acá yo dibujo una corriente, pero para poder saber este valor, tengo que hacer todos estos cálculos previos. Dividir por 3 la tensión, dividir por 3 la potencia trifásica, calcular la potencia reactiva, con eso calculé la aparente, calculo la monofásica, la tensión monofásica dividiendo por raíz de 3 y recién ahí obtengo la corriente. Entonces, esto es lo que yo les decía que era trabajoso, porque si bien acá hay una corriente y ustedes por ejemplo, en electrotecnia ven esto, nosotros para llegar acá tenemos que hacer todo este cálculo. Y este cálculo, les digo, fácil le va a llevar 5 minutos. Pero son 5 minutos. Después, otros 5 minutos en otra cosa. Y acá estamos hablando de problemas que te llevan promedio 20 a 30 minutos la resolución de un problema. Si no es más, la primera vez vamos a tardar 1 hora en resolver, porque estamos explicando. Sí, pero bueno, acá lo que yo quería mostrarle cómo es la complejidad, cómo para llegar a esto tuvo que hacer todos estos cálculos y encima con cantidades complejas. Bien, esa corriente, ¿qué elemento va a aparecer? Aparece la resistencia, aparece la inductancia, la reactancia inductiva, una parte, porque la otra parte está del lado del generador. Entonces, miren qué pasa. Acuérdense que tenemos que llegar a calcular acá la tensión en el generador. Entonces, tengo la tensión en el receptor, acabo de calcular la corriente. Esa corriente me va a permitir calcular la caída de tensión en esta parte de la línea usando ohm, que ahí está, o sea, corriente por impedancia, es una impedancia compleja. ¿Sí? Obviamente mi tensión va a ser una tensión compleja y esa tensión es la tensión en este nodo, ¿sí? En este puntito. No, perdón, nadie me corrige. Esa tensión en este punto, en esto. Para obtener la tensión en este nodo, ¿qué tengo que hacer? Sumar estas dos tensiones. Ah, creo que lo puse. Ahí aparece. La tensión en el punto, en el nodo T, ¿sí? Se calcula sumando la tensión que cae en esta parte de la línea más la tensión en el receptor. Siempre tomando carga, porque este corriente no es cero. Estoy tomando carga, entonces tengo esta caída de tensión me da la tensión en este punto que le llamamos B sub T. Bien, ¿cómo calculo eso? Bueno, ahí calculé la suma, sumando la tensión. Ahora, una vez que tengo la suma de esta tensión, ¿sí? Y ya tengo esta corriente, voy a poder calcular
esta corriente, pero previamente tengo que calcular la corriente que va por mi reactancia capacitiva pura. ¿Y a qué es igual? A la tensión, esto es ohm, ¿sí? Por la impedancia en este brazo, en esta rama. ¿Sí? Y esto va a ser una corriente imaginaria pura, porque no va a tener componente... Ah, no, sí va a tener porque esta parte tiene real. Eh, Fíjense que ya cambia. En los casos anteriores eran pura porque tomábamos como la tensión en la carga y tomábamos como referencia. Acá ya va a tener componentes. Con respecto a mi tensión, obvio. Bueno, tengo esa corriente por esta rama, la sumo a esta corriente, que es la corriente que va a pasar por la carga, que es la corriente de receptor, teniendo 100% de carga. Bueno, ahí muestro eso por esta gráfica para que vean que la corriente de generador es la suma. Acá ya aparece la corriente de generador. Y esa corriente de generador, aplicando ohm en esta caída, me va a dar la caída de tensión en esta parte. Y como yo ya tengo BT, que lo calculé, ahí me va a dar directamente la caída de tensión. Bueno, primero aparece la corriente, que como la corriente es la suma de la corriente que pasa por el capacitor, por la reactancia capacitiva y la corriente de carga, sumo, me da la corriente de generador. Esa corriente de generador la multiplico por esta parte de resistencia y reactancia inductiva dividido 2, porque la otra mitad la puse de este lado, y me da la caída de tensión. Eso me permite calcular la tensión en la generación como la suma de la caída en esta parte de mi línea de transmisión más la B sub Z, que era en este punto. Una vez que tengo la tensión en el generador y había calculado previamente la corriente en el generador, teniendo en cuenta su conjugada, obtengo la potencia aparente en el generador. ¿Sí? Y esto es importante porque esto me da en forma compleja y la parte real es la potencia activa, ustedes lo saben, y la parte imaginaria es la potencia reactiva. ¿Qué hago con eso? Y calculo las pérdidas nuevamente, donde la pérdida real es la pérdida en el generador menos el receptor. Lo mismo en forma análoga obtenemos la pérdida reactiva. Calculamos el rendimiento, pero veamos cómo calculamos ahora la regulación. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Esto estaba en plena carga, ¿sí? Entonces, una vez que estábamos en este extremo, fuimos calculando para este lado y obtuvimos estas variables, BG y IG. ¿Y qué les decía yo al comienzo? El cálculo de la transmisión de energía no es solamente la parte de diseño, es la parte operativa. Y para la parte operativa tenía en cuenta qué pasaba cuando esto está en funcionamiento. Entonces, el concepto que usábamos era la regulación. Ahora bien, ¿cómo hacemos para calcular la regulación? Acabamos de calcular todas las variables en la generación que nos permitió calcular las pérdidas reactivas y activas, ¿sí? Ahora, saco la carga. Si saco la carga, es decir, si desconecto mi carga en el receptor, ¿qué es lo que va a pasar? Esta corriente se hace cero. Pero para el cálculo de generación yo tengo que alimentar mi receptor con la tensión a plena carga. Como esto es cero, la corriente que va a circular es I sub 0. ¿Sí? Fíjense que va a circular por una impedancia compuesta por la mitad de la resistencia, la mitad de la inductancia, de la reactancia inductiva, y todo
la reactancia capacitiva. Entonces, esta corrientes, le agrego la R porque me escucho, esta corriente I sub 0, ¿sí? Multiplicado por esta impedancia en este punto, como acá es 0, la impedancia la tensión en la carga en vacío es la tensión en el nodo. Por lo tanto, la tensión de esa nodo es reactancia capacitiva pura. A ver si lo dibujé. Entonces, en la regulación, ¿qué tengo que hacer? Vamos para atrás. Vamos para atrás y repito porque parece que se cortó. Para el cálculo, sí, para el cálculo de regulación, yo tengo que mantener la tensión en la generación constante que habíamos calculado y hacer que la corriente en el receptor que alimenta mi carga se desconecte, por lo tanto se hace cero. Al hacerse cero, ¿cómo queda mi nuevo sistema? Aparece que la corriente ya no circula por acá, va a circular por esta rama. Y aplicando Ohm, esa corriente ¿a qué va a ser igual? Al no circular la corriente, porque está desconectada, la tensión en la carga es la tensión en este nodo, BR sub 0, porque no hay carga. Estando la tensión de generación constante, que es la que habíamos calculado. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que tengo que tener en cuenta? Bueno, ahí aparecen los parámetros de mi línea, ¿sí? Que son constantes. Tengo mi tensión de regulación, que ya había calculado. Por lo tanto, puedo calcular esa corriente. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a calcular esa corriente? Y la tensión en el generador dividido esta impedancia. Esa corriente, vuelvo a repetir, es la tensión en el generador dividido toda esta impedancia porque por acá no está circulando corriente, entonces no hay caída de tensión. Y la tensión en la carga es en este punto, o sea que es la caída de tensión en mi reactancia capacitiva. Entonces ¿cómo calculo esta caída? Es esta corriente que ya calculé por la impedancia capacitiva. Y si reemplazo todo, porque justamente I sub 0 a la vez era la tensión en el generador dividido en esta impedancia que estoy mostrando acá, que es por donde circula, reemplazamos todo acá y ahí tenemos la fórmula general de B sub R. Y con eso calculo la regulación. Nuevamente aclaro que acá van valores absolutos, ¿sí? Entonces es la diferencia que se produce en el receptor cuando desconecto o conecto, o sea, como es valor absoluto, esto puede ser al revés, o sea, estaba en carga y descargo, o estaba en vacío y la cargo, o sea, en el numerador acá es lo mismo, por eso da lo mismo, pero es esa variación que se produce en el numerador con respecto a la carga, perdón, con respecto a la tensión en plena carga. Y esto perdón, acá les muestro el diagrama vectorial o fasorial, y esto ustedes pueden verificar las distintas caídas, ¿sí? Pero esto es lo que va a aparecer. ¿Estamos hasta acá? Bien, sí, fuerte, que no te escucho. No, le respondía que sí, hasta acá estamos. Ah, perfecto, gracias. Bien, voy a dejar de presentar para vernos un poquito. Y
les voy a mostrar rápidamente acá cómo hago yo. Fíjense, acá está el primer problema y esto es lo que yo les voy a pedir que hagan ustedes. Tenemos el primer problema, fíjense. Esto lo voy a hacer rapidito, pero quiero que ustedes lo hagan siguiendo esa mecánica, ¿sí? Ya les comento, de todas maneras en el WhatsApp lo voy a anotar. El viernes no tenemos clase, porque tengo que seguir dando yo, y yo tengo un curso de posgrado los viernes. Entonces vamos a seguir el lunes. Pero les adelanto cómo es el cálculo. Fíjense, yo voy a compartir ahora para que vean un caso. Yo en este caso estoy usando un programa que se llama Macad, ¿sí? Muchos de ustedes lo conocen. Y acá está el primer problema. El primer problema, fíjense, ¿qué dato nos da? Nos da la potencia trifásica calculada a 30 años, nos da la longitud, ¿sí?, de nuestra línea de transmisión y nos da nuestro factor de potencia, 0,9 inductivo. Y acá yo copié para el primer ejercicio los resultados del primer ejercicio. Fíjense, tenemos los dos, el de 120/20 y el de 95/15. ¿Sí? Bueno, acá nos dan los valores. Creo que el ingeniero cambió algunos, pero a los efectos vamos a usar esto porque esto está en la guía, en la parte final están estos resultados y en principio para mí no me cambia la lógica y la metodología. Entonces fíjense cómo vamos a hacer. En este caso nos dice que es un circuito pi. En el circuito pi lo que tenemos dividido es la capacitancia, ¿sí?, en dos partes. Y la resistencia y la reactancia inductiva se halla concentrada en el medio. Entonces, ¿escucha? Sí, Sí, ingeniero. me escucha. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, vamos a ver cómo hacemos el cálculo. Fíjense que yo tengo la tensión nominal de línea, 132 kilovolts, y tengo la potencia trifásica, a 30 años, que es la que se cortó. ¿Se lo escucha, ingeniero? Bien, me interesa que vean la gráfica y acá, si bien esto, ustedes van a usar cualquier programa, pueden usar un programa Excel, pueden usar la calculadora. Yo en particular uso el Macad. Si me dicen, ¿qué me recomienda usted, ingeniero? Yo uso Macad. Bien, entonces, fíjense, tengo la potencia trifásica, ¿sí? Y con el factor de potencia, ¿sí?, yo saco el ángulo para un coseno, para un coseno phi de 0,9, me está dando un ángulo de 25,84 grados, ¿sí? Entonces, con eso calculo la potencia reactiva. Pero fíjense que acá es trifásica, ¿sí? Para tomar la monofásica, tengo que dividir por 3, que lo hice más adelante.
Veamos, los parámetros eléctricos. La tensión en el receptor es la tensión de línea dividido raíz de 3, 76,21 kilovolt. Si sumo la potencia reactiva y la activa como número complejo, vean que voy a obtener la potencia aparente. Ingeniero, Sí, ahí la unidad de la potencia aparente no sería volt-ampere. sí, sí, bueno, sí, pero lamentablemente el programa en este caso me toma, fíjense, acá, más abajo, en la potencia reactiva, sí, ahí está volt-ampere reactivo. Sí, este es un error del programa que no, que acá tendría que ser volt-ampere. Sí, en realidad lo puedo cambiar, pero bueno, sálvenme eso, que está muy bien la observación, te agradezco. Acá tendría que ser mega volt-ampere, ¿no? Porque es aparente. Pero los números, voy de vuelta porque se cortó. Los números están bien. Bien. Si tomo la parte real, ¿sí? Ahí voy a tener la potencia activa, kilowatt. La parte reactiva, fíjense que es trifásica, ¿sí? Bien. Una vez que tengo ambas, divido por 3 cada una de ellas. Fíjense que no estoy haciendo nada distinto de lo que veníamos trabajando hasta ahora. Entonces, calculo la potencia compleja, ¿sí? Esto ya es monofásica, ¿sí? Y bueno, y en este programa me permite trabajar con módulo y argumento, ¿sí? O en forma compleja. Yo tomé la potencia aparente trifásica, la dividí por 3 y fíjense que me coincide lo mismo, no, pero era para que vean. Bueno, acá calculo la corriente conjugada, ¿sí? Bueno, acá, este es el cálculo que hacemos nosotros. Bueno, en este caso yo hice una trampita, puse en forma compleja la potencia para que me dé directamente la corriente, ¿sí? Y si no, uso esta fórmula donde otra forma de calcular la corriente conjugada es la potencia trifásica dividido raíz de 3 dividido la tensión de línea. Y me da en forma conjugada. Acá pueden ver que me da el mismo resultado, uno en forma conjugado, o sea, uno positivo y otro negativo. Pero estas son cuestiones operativas de matemática que no tienen que ver con lo que vimos hoy. O sea, lo que vimos hoy fue cómo
fuimos calculando. Bueno, entonces, luego, una vez que calculé la corriente, puedo calcular la corriente en la rama del capacitor, ¿sí? Fíjense que me da imaginario puro. ¿Por qué? Porque mi corriente, perdón, porque mi tensión lo usé de referencia, o sea, es parte real solamente. Bueno, me da, como es una reactancia capacitiva pura, me da complejo. Obviamente, el módulo... ¿Quieren comer ya o esperamos que venga la kinesióloga? Perdón. Bien. Entonces, calculé la corriente en la rama, en la primera rama de la parte de la reactancia capacitiva del reactor, calculé el módulo y argumento, luego sumé la corriente de receptor. ¿Cuál es la ventaja de este programa? Que me resuelve algebraicamente números conjugados. Perdón, números complejos. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya tengo el resultado, fíjense que había definido la corriente en el receptor y acá calculé la corriente por la rama del capacitor del lado receptor y que le da el valor, yo lo sumo y me calcula automáticamente la componente real y la componente imaginaria. De todas maneras, si ustedes los calculan en forma de fasor, porque con las calculadoras ustedes pueden hacer este trabajo, les va a dar estos resultados. Módulo y argumento. ¿Sí? Bueno, defino mi impedancia, porque esto es dato, ¿sí? Al multiplicarlo por esa corriente y su pi, ¿sí? Por ohm, calculo la caída de tensión en esa parte de la línea. Y nuevamente, parte real, parte imaginaria, módulo de fase, ¿sí? A los que les interesa usar este programa, descárguenlo y yo les paso el archivo si quieren. Está bueno que ustedes hagan o hagan con una planilla de Excel, ¿sí? Bien, llegamos al cálculo de la tensión pi. Ahora, si sumo la tensión del receptor y el pi, obtengo la tensión en el generador. Parte real, parte imaginaria. Módulo, fase. Deme un segundo. Bien, continuemos. Entonces, llegado al extremo generador, ¿sí? Me falta calcular la corriente. Para calcular la corriente, necesito calcular primeramente la corriente que va, o la rama de la reactancia capacitiva del lado generador. Eso es por ohm, tensión de generador, sobre la mitad de la reactancia capacitiva, parte real, parte imaginaria.
y módulo y fase. Ahora sí, sumo ambas corrientes y obtengo la corriente. Bien, una vez que tengo la corriente en el generador y la tensión, si multiplico teniendo en cuenta que la corriente es conjugada, obtengo la potencia aparente. Acá nuevamente, esperen un cachito, a ver si me acepta. Me acepta, me aceptó la unidad. Bien. Sí, porque la habré definido más arriba. Bien, entonces, obtengo esa potencia aparente teniendo en cuenta que la parte real es la potencia activa y la parte imaginaria es la reactiva, que eso está colocado en esta manera y acá lo multipliqué por 3 para obtener la trifásica. ¿Sí? Bueno, acá me está dando un error, no sé por qué. Ahí está. Bien, y acá está el cálculo de la pérdida, ¿sí? La pérdida real acá podría poner, fíjense, si yo esto lo saco y pongo E.G, tendría que dar lo mismo. Es la diferencia de la potencia activa al generador menos la homóloga del receptor. Y acá yo hice una fórmula donde tomo la parte imaginaria, pero esto no es igual, no es otra cosa que esto, así que... Y acá tenemos el rendimiento. Fíjense que da un 96%. ¿Sí? Y ahora hacemos el cálculo de la regulación. Entonces, IR es igual a 0. Hago todo el cálculo. Acá yo ya hice, ya puse la fórmula. ¿Sí? Bueno, y acá tengo el módulo, ¿sí? De esa tensión en el receptor estando la carga en vacío. Y fíjense cuánto me da esta primera opción. 3,7. O sea, es una línea en este que podríamos decir que regula. Que regula muy bien. Bien, hasta acá es un ejemplo de, de cálculo para el circuito pi. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer para el lunes? Para el lunes tienen hasta el lunes, o sea, todo el fin de semana. Vuelvo a repetir, para el lunes quiero que hagan el cálculo del circuito pi y t para el ejercicio 1.
¿Para esa nomás, profe? Hola, aguarda un segundo. Vuelvo a repetir. Para el lunes, el ejercicio 1. A ver, espera. Un segundo. Ah, no, perdón. El ejercicio 1 es circuito pi. Para ambos líneas. Ambas líneas, perdón. Es decir, para mi cable de 120/20, que es el que yo usé recién, y el de 95/15. Eso quiero que traigan resuelto para el lunes y vamos a verificar resultados. Y para el ejercicio 2, es un circuito T. ¿Sí? Y en el circuito 2, perdón, en el circuito T es para el problema número 2. ¿Sí? Y ahí tiene los datos. 50 kilómetros, 0,9 inductivo. ¿Sí? Esos dos problemas resueltos en lo posible para el lunes. Si no pueden resolver y no pueden consultar entre ustedes alguna traba, ningún problema. Lo vemos el lunes. Pero me interesa, con lo que hoy vimos, yo sé que por ahí es mucha información para hoy, pero yo creo que esto ya vienen trabajando ustedes en electrotecnia. Pero prueben a ver qué les pasa con los números complejos, con su calculadora. Los que quieren probar MACAD, empiecen a probar MACAD. Entonces, vamos a dejar hoy, acá. Y entonces, les pido ejercicio 1 y 2 resuelto. El primero para los dos cables, el segundo para los dos cables. Ok, ingeniero. Ingeniero, le hago una consulta. Sí, ¿El viernes entonces no va a haber clase? ¿Y el lunes en vez de teoría tenemos práctica? exactamente. Van a tener clase conmigo lunes y miércoles. Así la Listo, serie, ingeniero. esta Gracias. serie y la serie que sigue. Con el ¿Está? mismo link, con este mismo link, ¿qué pasó? No, capaz que les paso otro porque no lo guardé a este. No sé si ahora podemos entrar. Yo eso les confirmo, porque ahora voy a salir y voy a volver a entrar a ver si puedo generar. Bien, Pablo, ¿vos tenés algo que quiera acotar, sumar, que me haya olvidado y que vos creas que es importante? No, profe. Bueno, Ingeniero, le hago una consulta. No con sí. respecto al tema, sino con respecto al tema parciales. Bueno, primero que nada, ¿cuándo estaría en la nota y en un eventual caso, qué día sería el recuperatorio? Bueno, les comento. Los resultados van a estar para la semana que viene. ¿Sí? Para el día martes más o menos, porque quedamos el fin de semana a corregir. Y el día miércoles que tenemos clase, con los que recuperan, vamos a coordinar qué día vamos a tomar el recuperatorio. Acuérdense que es fuera de los días de clases. Puede ser un viernes más temprano, eso lo vemos. Vamos a ver primero quiénes aprobaron
Perdón, vamos a ver primero quiénes desaprobaron y con ellos vamos a hablar. Bien, hasta acá, ¿alguna otra pregunta? Y si no, nos estamos viendo el lunes. ¿Lunes a las 7 de la tarde o a las 8? A las 8. Bueno. ¿Está? Bien, gente. Pablo, la asistencia, ¿me pasás? Sí, sí, la tengo acá, ya tomé. Dale, gracias. Sí, ¿alguien más? Sí, ahí preguntan por el Power. Les envío por WhatsApp, les envío. Y vean lo del MACAD. O sea, no es obligatorio porque no es obligatorio en esta cátedra, pero yo creo que va a ser útil para acá de ahora en más. ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Nos Muy bien, estamos Nicolás. viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chau, chau. Pero-